Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Estás obligado a mantenerme, soy tu único hijo. Declaraba el hijo cada 20 del mes, después de recibir su pensión. Pero cuando llegó por su siguiente tributo, escuchó una voz dolorosamente familiar desde la cocina y se puso pálido. Tu vida cambiará para siempre hoy, esas palabras aún resonaban en su cabeza. Ella había aparecido como surgida de la nada, materializándose entre la niebla matinal justo frente al hombre cuando giró en la calle San Martín. Una figura oscura, encorvada, con faldas coloridas de retazos brillantes, los brazos cubiertos de brazaletes dorados, las orejas cargadas de pendientes. Sus ojos, del color del ámbar envejecido, miraban directamente a su alma, y sus dedos huesudos, con uñas largas y negras, se aferraron a la manga de su chaqueta gastada como una trampa de acero. «Hijo, tu vida cambiará para siempre hoy», susurró la vieja gitana con una voz como el crujir de hojas secas de otoño. Su aliento olía a incienso y hierbas desconocidas. «Verás a quien creíste muerto para ti. Y entonces entenderás el verdadero y terrible precio de tus mentiras y traición. Aléjate de mí, vieja bruja». La empujó con brusquedad, un escalofrío recorriéndole la espalda, los vellos de los brazos erizados. «No tengo tiempo para tus tonterías». Se apresuró a alejarse, pero sus palabras se le quedaron clavadas como agujas al rojo vivo, dejando una marca ardiente en su memoria. Al mirar por encima del hombro, quedó atónito al ver que ella había desaparecido. Solo un tenue aroma a pachulí, sándalo y algo antiguo y místico quedaba, la única prueba de que realmente había estado allí. «Vieja loca», murmuró, intentando sacudirse la inquietud mientras subía los conocidos escalones de concreto del edificio donde su madre anciana pasaba sus últimos días, en un diminuto apartamento de 2 habitaciones en el 4º piso. Su vida no siempre había sido así. No, Alejandro Vargas no siempre fue un completo fracaso. En otro tiempo, él y su hermano eran inseparables. Alejandro, el mayor, ambicioso, lleno de grandes planes. Diego, el menor, callado y confiable, con manos de oro. Cuando heredaron una pequeña suma y una casa destartalada en las afueras de su abuelo Ramón, no lo dudaron, decidieron iniciar un negocio. Construcciones Hermanos Vargas, leyó Alejandro con orgullo del cartel hecho a mano que Diego había tallado con destreza en roble. Convirtieron la casa del abuelo en oficina, compraron una camioneta de segunda mano y comenzaron con trabajos pequeños, reparaciones de techos, pintura, remodelaciones menores. El negocio prosperó. Alejandro era un vendedor nato, sabía hablar con los clientes, negociar, conseguir nuevos contratos. Diego era un maestro artesano, no había tarea que no pudiera hacer a la perfección. La fama corrió rápido y los encargos no dejaban de llegar. Por las noches, se sentaban en su pequeña oficina, tomaban café y soñaban con el futuro. «En 5 años, tendremos nuestra propia fábrica de ladrillos», decía Alejandro, gesticulando con entusiasmo, «construiremos barrios enteros». «Yo solo quiero hacer un buen trabajo», sonreía Diego, «que la gente diga, si los hermanos Vargas están a cargo, el trabajo estará bien hecho, punto». Su vida era tranquila y feliz, hasta que Laura Castro irrumpió en ella. Ocurrió durante la fiesta de Santa Rosa, cuando todos se reunían en la plaza principal. Una banda de metales tocaba, los vendedores ofrecían dulces y juguetes, los niños corrían entre los puestos y los adultos bailaban al ritmo de la música. Los hermanos acababan de terminar la renovación de la fachada de la biblioteca municipal y habían ido a disfrutar de la celebración. Alejandro, como siempre, era el alma de la fiesta, contando chistes, coqueteando, comprando bebidas. Diego permanecía al margen, observando en silencio. Y entonces apareció ella. Laura cruzó la plaza con un vestido blanco que ondeaba como alas de mariposa en la brisa. Su cabello oscuro estaba trenzado y adornado con flores reales, y llevaba un montón de libros infantiles, probablemente de la biblioteca. Se movía con la gracia de una mariposa de cuento de hadas. Alejandro se quedó mudo a mitad de una frase. Diego dejó de respirar.
El tiempo se detuvo. Dios mío, susurró Alejandro, ¿quién es ella? Laura Castro, respondió alguien, maestra. Recién llegada de la capital. Dicen que es muy inteligente y amable. Como si fuera el destino, ambos hermanos se acercaron a ella. Alejandro, siempre el primero en hablar, dijo. Señorita, ¿le ayudo con esos libros? Laura levantó la mirada, ojos grandes y oscuros con largas pestañas, y sonrió. Alejandro sintió que el corazón le daba un vuelco. Gracias, pero no son pesados, respondió con una voz suave y melódica, son cuentos para los niños del orfanato. Entonces permítame acompañarla, insistió Alejandro, soy Alejandro Vargas, y este es mi hermano menor, Diego. Tenemos una empresa de construcción. Encantada, dijo, estrechando sus manos, Laura Castro. Pero es solo una caminata corta. Diego no dijo una sola palabra en ese primer encuentro. Solo la miró, embelesado, y cuando ella se fue, él se quedó parado en el mismo lugar por mucho tiempo. Desde ese día, sus vidas cambiaron para siempre. Ambos hermanos buscaban excusas para ver a Laura. Alejandro le llevaba flores, la invitaba a restaurantes, hablaba de sueños ambiciosos. Diego era más humilde, le llevaba libros, ayudaba a reparar su escuela, escuchaba sus historias sobre los niños. Por primera vez, una sombra de rivalidad se interpuso entre los hermanos. Trataban de disimularlo, pero el ambiente en la oficina cambió. Dejaron de compartir planes, dejaron de confiar ciegamente. Cada uno vigilaba al otro, preguntándose quién ganaría el corazón de Laura. Alejandro estaba seguro de sí mismo. Era más alto, mayor, más experimentado, más carismático. Tenía dinero para regalos y encantó para persuadir. ¿Qué podía ofrecer Diego aparte de su modestia y honestidad? Pero para sorpresa y furia de Alejandro, Laura eligió a Diego. Fue conmovida por su entrega, su confiabilidad y su disposición para ayudar. Ocurrió 6 meses después de conocerse. Alejandro tenía un ramo de rosas caras y entradas para el teatro. Laura, comenzó, al verla salir de la escuela, me encantaría llevarte al teatro esta noche. Dicen que es un cuento hermoso, y a ti te encantan las historias. Gracias, Alejandro, lo interrumpió suavemente Laura, pero esta noche ya tengo planes. En ese momento, Diego apareció. No dijo nada a Alejandro, solo encogió los hombros y sonrió tímidamente. Luego le entregó a Laura una margarita. Sin dudarlo, ella tomó su brazo. Adiós, Alejandro, dijo, caminando con Diego. Alejandro se quedó solo en la calle, con las rosas y las entradas en la mano, viéndolos alejarse, Laura y Diego, caminando juntos como si siempre hubieran estado destinados a hacerlo. Esa noche, Alejandro no durmió. Acostado en su cama, sintió que algo oscuro y venenoso crecía en su interior. Celos. Odio. Sed de venganza. Porque él, pensó. ¿Qué tiene el que yo no tenga? Y en el silencio previo al amanecer, se formó un plan en su mente. Un plan terrible y vil para quitar a Diego de su camino para siempre. Un plan que comenzó a ejecutar al día siguiente. Alejandro pasó 2 semanas preparando su traición. Cada noche, mientras Diego se iba a casa feliz después de salir con Laura, Alejandro se quedaba en la oficina, construyendo metódicamente su venganza. Estudió todos los documentos financieros de la empresa, estados de cuenta bancarios y contratos. Encontró donde se podían crear discrepancias, que montos parecerían creíbles. Luego empezó a falsificar. Creó transferencias bancarias falsas a cuentas inexistentes supuestamente abiertas por Diego. Falsificó la firma de su hermano en contratos con empresas fantasma. Incluso fabricó correos electrónicos donde Diego supuestamente planeaba desviar fondos. El acto más despreciable, sobornó a la empleada del banco, María Solís. $200 y aceptó recordar a Diego haciendo transferencias sospechosas. Verá,
señor Vargas, ensayaba su testimonio, su hermano siempre me pedía que no dijera nada sobre esas transferencias. Decía que era una sorpresa para usted. Pensé que tal vez estaba ahorrando para hacer crecer el negocio. Alejandro sabía que su plan era cruel e injusto. Pero los celos lo quemaban por dentro. Cada vez que veía a Diego y Laura felices, una oleada de odio lo invadía. Mientras tanto, Diego vivía en una nube. Compró un anillo de plata modesto con una piedra pequeña y planeaba proponerle matrimonio el día de San Valentín. Alejandro le dijo 2 días antes de la traición: quiero casarme con Laura. Le pediré matrimonio el domingo. Felicidades, respondió Alejandro con voz perfectamente calmada, es una buena mujer. ¿Serás mi padrino? Claro, hermano. Por supuesto. El viernes por la mañana, Alejandro descubrió por accidente las discrepancias. Irrumpió en la oficina con una expresión de preocupación teatral, agitando los documentos falsificados. Diego, ¿qué diablos es esto?, gritó, arrojando los papeles sobre el escritorio. ¿De dónde salieron estas transferencias? ¿Qué pasó con el dinero de nuestra cuenta? Diego tomó los documentos, los estudió. Su rostro palideció. No lo entiendo, murmuró, esa no es mi firma. Nunca abrí esas cuentas. Que no es tu firma, aquí está tu pasaporte en los registros del banco, aquí están los recibos, María del banco lo confirmó, fuiste tú. Alejandro, te juro que no tomé nada. Pero ya era demasiado tarde. Esa misma noche, todo el pueblo creía que Diego Vargas había robado el dinero. Alejandro se encargó de ello, habló con socios, clientes, amigos. Mostró documentos. Llevó testigos. Mi propio hermano, decía, con voz llena de dolor, confiaba en él, y él. Laura se enteró esa noche. Fue a casa de Diego. ¿Es cierto?, preguntó, con la voz temblorosa de dolor. No, susurró él, Laura, te juro por todo lo sagrado, no robé nada. Alguien me tendió una trampa. Diego, por favor, solo dime la verdad, suplicaba Laura. Si tomaste el dinero, lo arreglaremos. Lo devolveremos, pediremos perdón. No lo tomé, repitió él, y vio la duda en sus ojos. Esa duda fue suficiente. Diego comprendió que ni siquiera la mujer que amaba creía en él. Y no tenía cómo probar su inocencia. Los documentos falsificados eran demasiado convincentes y los testigos estaban listos para jurar cualquier mentira. Esa misma noche, desapareció de la ciudad. Solo dejó una nota para su madre. Perdóname, mamá. No soy culpable, pero no puedo probarlo. No me busques, no voy a volver a casa. Alejandro esperó 1 mes. Dejó que los rumores se calmaran, dio tiempo a Laura para llorar y tranquilizarse. Luego compró el anillo de diamantes más caro en la joyería Tiffany y fue a verla para proponerle matrimonio. Era una tarde lluviosa. Laura abrió la puerta, pálida, demacrada, con un suéter viejo y pantalones de chándal estirados. Alejandro, ¿qué haces aquí?, preguntó sorprendida. El hombre se arrodilló ahí mismo, en la entrada, bajo la lluvia, y sacó el anillo de una cajita de terciopelo. Laura, cásate conmigo. Diego no volverá. Mostró su verdadera cara. Pero yo siempre te he amado. Te cuidaré. Te daré todo lo que mereces. Serás feliz. Ella lo miró largo rato. Luego dijo en voz baja: Levántate, Alejandro. Laura, ¿de verdad crees que me casaría contigo? Su voz era calmada, pero en sus ojos había hielo. ¿Crees que puedo olvidar a Diego? Por más que haya resultado ser un canalla, yo lo amé. Alejandro sintió que la sangre se le iba del rostro. Pero te traicionó. Lo sé. Pero no puedo casarme contigo. Eso sería traicionarme a mí misma. Y con esas palabras, la puerta se cerró de golpe.
Alejandro se quedó bajo la lluvia, con el anillo caro en la mano. Desde ese día, su vida empezó a desmoronarse. Sin Diego, la empresa de construcción se vino abajo. Resultó que el hermano menor había sido el corazón y el alma del negocio. Los clientes se fueron, los socios cancelaron contratos. En 6 meses, Hermanos Vargas quebró y dejó de existir. Alejandro intentó conseguir otro empleo, pero su reputación ya estaba manchada. Sobrevivía con trabajos esporádicos y luego ni eso. Dejó de intentarlo. Comenzó a frecuentar bares, apostaba, pedía dinero prestado a conocidos, siempre prometiendo pagar en cuanto llegue un contrato grande. Pero nunca hubo contratos. Solo vacío, amargura y un extraño dolor sin nombre que no sabía explicar. Extrañaba a Diego. Extrañaba sus charlas nocturnas en la oficina, sus sueños compartidos, el tiempo en que eran más que hermanos, eran mejores amigos. Pero no podía admitirlo ni siquiera ante sí mismo. En lugar de eso, seguía repitiéndose que había hecho lo correcto. Que Diego se lo había buscado. Que él, Alejandro, era una víctima de las circunstancias, no su causante. Pasaron 10 años así. Y ahora, la niebla matinal se aferraba a los tejados rojos, y Alejandro Vargas caminaba con prisa por las estrechas calles empedradas del barrio antiguo, rumbo a la casa de su madre, la única persona que jamás le dio la espalda. Era 20 del mes. Alguna vez un hombre apuesto y digno, Alejandro ahora parecía desgastado por la vida y sus propios fracasos. El traje azul oscuro que compró a crédito 5 años atrás para una reunión de negocios que nunca ocurrió, ahora le colgaba como un saco. Sus zapatos estaban desgastados, las suelas despegadas. Sus ojos mostraban esa mezcla familiar de desesperación, descaro y la perpetua esperanza de una fortuna fácil, tan común en quienes viven a costa de otros. El 20, la fecha sagrada de Alejandro. El día en que Esperanza Vargas, de 65 años, recibía su pensión. El día en que podía sacarle otra inversión. Durante 10 años hubo incontables proyectos, desde criar conejos ornamentales hasta vender cosméticos de lujo por internet, desde invertir en lingotes de oro hasta asociaciones falsas en centros comerciales inexistentes. Ninguno trajo más que dinero perdido y nuevas promesas de riqueza. Esta vez, Alejandro tenía una historia especialmente tentadora. Un tipo en un bar le habló sobre un enorme centro comercial en las afueras. Supuestamente los inversores estaban haciendo fila. Solo 50,000 de entrada y te devuelven 10 veces más, exclamaba el empresario entre tragos de whisky que seguía comprándole a Alejandro. Por la mañana, por supuesto, no había empresario, solo otra mentira bonita para contarle a su madre. «Mamá, necesito dinero», exclamó Alejandro, irrumpiendo en el apartamento sin tocar, como siempre hacía el día de la pensión. ¿Otra vez?, llamó Esperanza desde la cocina. Alejandro notó que parecía alterada, pero no le prestó atención. Nunca le importaron sus emociones. «Tienes que ayudarme, soy tu único hijo», insistió Alejandro. La frase único hijo se había convertido en su mantra. La decía con un tono ensayado, parte víctima dolida, parte reproche culpabilizador, parte exigencia arrogante. Abría su billetera mejor que cualquier llave. «Alejandro, solo por una vez, ¿puedes dejar de pensar en dinero? Necesito hablar contigo seriamente», dijo Esperanza con suavidad, mirándolo a los ojos. «Después, mamá, después», la interrumpió con un ademán. «Tengo una oportunidad única en la vida, por fin seremos ricos. Ya no tendrás que vivir contando monedas». Hablaba rápido, febril, gesticulando sin parar, como siempre que trataba de sacarle dinero. Sus ojos brillaban con una emoción casi real, su voz cargada de una fe desquiciada en sus propias mentiras. No notó las lágrimas que se acumulaban en los ojos de Esperanza. De pronto, un estruendo vino desde la cocina, el sonido agudo de porcelana rompiéndose. Ambos se sobresaltaron. Luego, silencio. Un silencio tenso, antinatural.
Alejandro notó que su madre se encogía. Y entonces, desde la cocina, una voz se oyó. Suave. Familiar. Aterradora. Una voz que Alejandro no había escuchado en 10 años. Estoy bien, mamá. Solo se me cayó una taza. El mundo se inclinó bajo los pies de Alejandro, como la cubierta de un barco en plena tormenta. El tiempo se detuvo, suspendido entre pasado y presente. El aire se volvió denso, casi irrespirable. Alejandro se aferró al marco de la puerta, sudor frío resbalando por su espalda, el corazón latiendo como un tambor de guerra, a punto de estallar. Quise contártelo, pero no me diste la oportunidad, susurró Esperanza. Pero Alejandro no escuchaba. Obligó a sus piernas temblorosas a moverse hacia la cocina. Las manos le temblaban incontrolablemente. Entró de golpe y vio a un hombre sentado a la mesa. Delgado, mucho más de lo que Alejandro recordaba. Un rostro demacrado, con pómulos marcados, cabello prematuramente canoso, profundas líneas alrededor de los ojos, talladas por el dolor y las penurias. Pero los ojos eran los mismos. Oscuros. Amables. Honestos. Tristes. Diego Vargas. Su hermano menor. Hola, Alejandro, dijo Diego en voz baja. Alejandro abrió la boca, pero no pudo hablar. La lengua se le pegó al paladar. Tenía la garganta seca. Su hermano menor. El mismo Diego al que había acusado de robo. Al que humilló públicamente. Al que expulsó del negocio, de su vida, del pueblo. El hombre que creyó perdido para siempre, borrado de la memoria. Pero, ¿cómo? ¿Por qué estás aquí? Balbuceó Alejandro, listo para salir corriendo. Diego parecía un fantasma vuelto para atormentarlo. ¿Por qué? Diego esbozó una sonrisa amarga y dolida. Solo porque dejaste de verme, no significa que haya muerto. Antes de que Alejandro pudiera responder, Esperanza entró a la cocina. Su rostro estaba pálido como papel, los labios apretados en una delgada línea. Sus ojos brillaban con lágrimas. Siéntate, Alejandro, dijo con una firmeza que él no escuchaba desde hacía años. Es hora de hablar. En serio. Sin mentiras. Sin juegos. Estoy harta de esta actuación. Pero ¿cómo llegó Diego aquí? La voz de Alejandro temblaba, cargada de shock y un miedo primitivo. Donde estuvo todos estos años, desapareció por completo. ¿Desapareció? Había acero en la voz de Esperanza. Diego me ha estado ayudando a sobrevivir todo este tiempo. Cada mes, cada semana, me mandaba dinero. Para mis pastillas de presión, mis medicinas del corazón, la comida, para arreglar el techo que goteaba. 10 años. Ni una sola vez falló. Ni una sola vez pidió algo a cambio. Y tú solo tomaste. Exigiste. Manipulaste. Y malgastaste cada centavo. Pero yo intentaba construir un negocio. Gritó Alejandro, mientras su mundo se desmoronaba. Estaba invirtiendo en nuestro futuro, creando riqueza para la familia. ¿Qué futuro? Diego soltó una risa amarga. Pero no había odio en sus ojos. Solo un cansancio profundo, infinito. ¿Durante 10 años viviste de la pensión de una mujer enferma y lo llamaste emprendimiento? Ni siquiera trabajas, Alejandro. Pudiste haber barrido calles. Trabajado en construcción. Yo, un barrendero, ¿cómo te atreves? Alejandro apretó los puños con furia, mientras sus autojustificaciones cuidadosamente construidas se desmoronaban como un castillo de naipes. Al menos yo no huí, no cometí fraude. Fraude. Repitió Diego, en voz baja. Alejandro, aún no sé qué pasó realmente aquella vez. ¿Quién falsificó los documentos? ¿Quién sobornó a los testigos? Solo sé que yo no fui. Tosió, y Alejandro vio manchas rojas en su pañuelo. ¿Sabes qué es lo que más lamento? No el negocio.
ni haberme escondido 10 años. Lamento haber perdido a Laura. Que ella creyera que era culpable. Su voz se quebró. Al oír el nombre de Laura, algo se retorció dolorosamente en el pecho de Alejandro, como si una mano invisible le apretara el corazón. Laura, la única mujer que había amado de verdad, con locura. Los celos ardieron, pero al mirar al hermano pálido y exhausto, se desvanecieron. Reemplazados por culpa. Culpa profunda. Dolorosa. ¿Dónde has estado todo este tiempo?, susurró Alejandro. Aquella noche, agarré una maleta y tomé el primer autobús. En Santa Mónica, dormí un mes en los bancos del parque. Me lavaba en baños públicos. Comía las sobras que dejaban los extraños. Luego conseguí trabajo de cargador, 12 horas al día levantando sacos de café y cajas de plátanos. Me sangraban las manos, me dolía la espalda, pero era mejor que ver el desprecio en los ojos de quienes pensaban que era un ladrón. Después encontré un empleo mejor. Pero siempre fue trabajo duro. Al escucharlo, Alejandro se volvió hacia la ventana, incapaz de mirar a su hermano. El recuerdo de aquella noche maldita volvió con claridad, cada detalle nítido. Cómo se quedó solo en la oficina hasta el amanecer, falsificando informes financieros en la computadora. Practicando durante horas la firma de Diego hasta que fue perfecta. Reemplazando los documentos reales por falsos. Ensayando frente al espejo el papel del socio honesto que descubría la traición de su hermano. Pensé que te darías cuenta de que me tendieron una trampa, dijo Diego casi en un susurro. Pensé que probarías mi inocencia. Lo siento, Diego, murmuró Alejandro, con los ojos nublados por las lágrimas. Sabía que debía confesar. Pero no podía. Aún no. Diego necesita descansar, dijo Esperanza con dulzura. Ven, te llevaré a tu habitación. Alejandro observó aturdido cómo Diego se levantaba lentamente. Su madre lo tomó del brazo, y juntos salieron en silencio de la cocina. ¿Qué le pasa?, susurró Alejandro. 1000 preguntas le revoloteaban en la cabeza. Cuando su madre regresó a la cocina, él las soltó todas de golpe. Diego está muy enfermo, dijo con voz temblorosa, mientras las lágrimas surcaban sus mejillas arrugadas. Cáncer. Los médicos en Santa Mónica dijeron que es inoperable. Diego vino a despedirse. Alejandro no podía creer lo que oía. Una ola helada recorrió sus venas, paralizándolo. Sus palabras fueron más duras que cualquier bofetada. El mundo se tambaleó. Diego estaba enfermo. Moría. Cáncer, una condena. Un capítulo final. No habría segunda oportunidad. Y él, Alejandro, había desperdiciado tantas. 10 años habían pasado en un abrir y cerrar de ojos, ¿y qué había hecho con ellos? Nada. Todo había sido vacío. Y lo peor, por su culpa, su hermano había pasado esos años lejos de todos los que amaba. No puede ser, susurró Alejandro. No es justo. No lo creo. ¿Sabes lo que me dijo Diego cuando cruzó la puerta? Continuó Esperanza, sollozando. Me dijo, mamá, perdóname por no haber estado aquí. Perdóname por dejarte envejecer sola. Y lo abracé en silencio, y supe al instante que algo andaba mal. Estaba tan delgado, tan liviano, como una sombra. Y sus manos estaban frías. Frías como el hielo. A pesar del calor sofocante que hacía afuera. Sacó un pañuelo arrugado del bolsillo de su vestido y se secó los ojos. Viste que escupía sangre, ¿verdad? Mi pobre niño. ¿Cuánto tiempo le queda?, preguntó Alejandro con un hilo de voz. Los médicos le dieron 6 meses. Tal vez menos. Alejandro se cubrió el rostro con las manos, mientras las lágrimas le resbalaban por las mejillas. La vieja gitana tenía razón, su vida realmente había cambiado para siempre. En un solo instante, todas sus ilusiones y autoengaños se desmoronaron.
¿Cómo había vivido así? ¿Laura lo sabe?, preguntó. No lo creo, respondió Esperanza. Diego probablemente no quiere que lo sepa. Los días siguientes fueron un tormento. Alejandro vagaba por la ciudad como un fantasma, ciego a todo a su alrededor, consumido por la culpa y la desesperación. Dormía apenas 2 o 3 horas y cada vez se despertaba empapado en sudor frío, perseguido por pesadillas en las que Diego yacía en un ataúd, mirándolo con ojos vacíos y acusadores. ¿Cómo pude y cómo voy a confesar lo que hice?, repetía una y otra vez. Pero no encontraba respuesta. Dejó de comer. La comida le sabía a cartón, imposible de tragar. En una semana perdió 5 kilos. En el espejo, veía a un desconocido, mejillas hundidas, ojos apagados, el rostro marcado por el cansancio. Un solo pensamiento se repetía sin cesar en su mente. Diego se está muriendo, y es culpa mía. Culpa mía que destruí su vida hace 10 años. Que le arrebaté su felicidad, su amor, su familia. Culpa mía que pasó sus mejores años en el exilio, rompiéndose la espalda en un pueblo extraño. Varias veces Alejandro se paró frente a la puerta de Diego, levantó la mano para tocar, pero no pudo. ¿Qué podía decir? ¿Perdóname, hermano, por robarte la vida? Las palabras le parecían demasiado pequeñas, insignificantes ante la magnitud de lo que había hecho. Un día, Alejandro escuchó a Diego hablando con su madre. Sus voces eran suaves, apenas audibles, flotando desde la cocina. No llores, mamá, decía Diego. No me arrepiento de nada. Sí, fue duro. Sí, hubo momentos en que quise acabar con todo. Pero sobreviví. Me hice más fuerte. Y lo más importante, entendí lo que es el amor verdadero. Todavía amo a Laura, y eso me da paz. Pero podrías haber tenido una familia, hijos. Y ahora te estás muriendo, susurró Esperanza entre lágrimas. Sí, podría haber sido así. Pero entonces no sería quien soy ahora. No sabría valorar cada día, cada amanecer, cada sonrisa. La enfermedad también es un regalo, mamá. Nos enseña lo que es la verdadera gratitud. Alejandro no pudo soportarlo. Salió corriendo del apartamento y golpeó con todas sus fuerzas una pared en la calle. ¿Por qué? ¿Por qué la vida es tan injusta? Debía haber sido yo, no Diego. Gritó entre dientes. Finalmente, no aguantó más. Fue al pueblo vecino donde Laura había trabajado estos últimos 10 años. Sabía la dirección de su escuela, había seguido su rastro por un tiempo, esperando que quizás cambiara de opinión, que aún pudiera casarse con él. El viaje en autobús tomó 3 horas y media por carreteras montañosas. Todo el camino, Alejandro se torturó pensando qué decirle a Laura. ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo suplicarle ayuda? Ella lo recibió en la dirección de la escuela Simón Bolívar, una mujer serena y elegante de 36 años, con tristeza en los ojos. No había cambiado mucho, seguía siendo hermosa, con ese porte majestuoso, esa mirada aguda e inteligente. Solo las líneas alrededor de sus ojos eran un poco más profundas, y un cansancio silencioso se había instalado allí, el que deja la soledad prolongada. ¿Alejandro Vargas?, preguntó sorprendida, alzando la vista de sus papeles. Dios mío, ¿cuántos años han pasado? ¿Qué te trae por nuestro tranquilo pueblo? Diego está muy enfermo, soltó él sin rodeos, incapaz de encontrar palabras suaves. Cáncer. Los médicos dicen que está muriendo. Laura palideció, tanto, que pensó que se desmayaría. Se aferró al borde del escritorio, los nudillos blancos por la tensión. El horror en sus ojos, el dolor crudo, le dijeron a Alejandro todo lo que necesitaba saber. Ella todavía amaba a Diego. ¿Dónde está?, preguntó, con los labios temblorosos. En casa de nuestra madre. Laura se cubrió el rostro con las manos. Durante un largo rato permaneció en silencio,
los hombros sacudidos por sollozos contenidos. Cuando volvió a mirar, las lágrimas le colgaban de las pestañas, pero su mirada era firme y decidida. «Voy a ir con él», dijo. «Él no quiere verte», dijo Alejandro. «Vine por mi cuenta». «Pero, ¿por qué?» Su voz se quebró. «¿Por qué estás aquí? Pensé que tú también me amabas». «Lo hice», respondió Alejandro suavemente. «Pero últimamente he entendido muchas cosas. Fui el hombre más egoísta del mundo». Laura lo miró en silencio, como si intentara descifrar algo en su rostro. De pronto, Alejandro comprendió que ya no podía mentirle. «En aquel entonces, tú dudaste de Diego, ¿verdad?», preguntó. «Pensaste que quizás sí había hecho algo». Laura enrojeció. No sabía qué pensar. Todos lo acusaban. Y tú también lo creías. Solo quería entender. Pero cuanto más lo pensaba, más claro me quedaba, Diego no pudo haberlo hecho. Era demasiado honesto. Lo inculparon. Estoy segura de eso. Pero, él nunca me dio una segunda oportunidad. Desapareció. Si pudiera volver atrás, actuaría diferente. Me culpo tanto. No fue tu culpa, Laura. Fue mía. ¿De qué hablas?, preguntó alarmada. Yo lo preparé todo, confesó Alejandro. Entonces le contó la verdad. Laura se quedó en silencio, conmocionada, las emociones cruzándole el rostro, ira, sorpresa, tristeza. ¿Cómo pudiste, Alejandro?, susurró. Lo siento, Laura, respondió él en voz baja. Amarte no justifica lo que hice. Y si ahora me odias, es lo que merezco. Pero por favor, créeme, lo lamento profundamente. Por eso estoy aquí. Tal vez, solo tal vez, algo todavía se pueda arreglar. Laura rompió a llorar. Es demasiado tarde. Demasiado tarde. Diego no quiere verme, no le creí. No es por eso, dijo Alejandro. No quiere que lo recuerdes así, enfermo, débil, muriendo. Idiota, susurró Laura entre lágrimas, con la voz cargada de ternura y amor. Como si eso importara. Laura fue a ver a Diego ese mismo día. Iba pálida pero decidida, vestida con un sencillo vestido negro y una pequeña bolsa en la mano. Mientras caminaba por las calles conocidas, miraba a su alrededor. El pueblo no había cambiado mucho, solo algunos edificios menos, algunos nuevos en su lugar. Reconocía cada rincón. Los recuerdos la inundaban como olas. Aquí fue donde nos dimos el primer beso, susurró para sí, deteniéndose ante la vieja fuente de la plaza. Se detuvo frente a la casa de Esperanza, respiró hondo y subió las escaleras. Luego llamó a la puerta. Esperanza la abrió y soltó un grito ahogado. Laura, mi niña querida, eres tú. Hola, señora Vargas, dijo Laura abrazando a la anciana. He venido a ver a Diego. Esperanza aplaudió de la sorpresa. ¿Cómo lo supiste?, te lo contó Alejandro. Laura simplemente asintió. ¿Y qué hacemos aquí paradas?, dijo la anciana, reaccionando de inmediato. Pasa, pasa. Diego está dormido. Duerme casi todo el día ahora, solo despierta para comer un poco. Sus fuerzas se van, se secó los ojos con un pañuelo. Le dará tanta alegría verte, aunque no lo admita. Eso espero, susurró Laura. Claro que sí. Pero Laura ha cambiado. Laura caminó por el pasillo familiar hacia la puerta que conocía tan bien. Años atrás, había ido muchas veces, Diego le mostraba sus dibujos de infancia, fotos familiares, sueños para el futuro. En aquel entonces, la habitación estaba llena de luz y esperanza. Entró en silencio. Diego yacía en una cama estrecha, de espaldas a la puerta. Estaba tan delgado que apenas se notaba su silueta bajo la manta. Su cabello estaba revuelto sobre la almohada.
Laura se sentó a su lado, extendió la mano y le acarició suavemente la mejilla. El hombre se movió y despertó. «Mamá, ¿eres tú?», preguntó somnoliento. «No», susurró Laura. Diego se giró bruscamente y se quedó helado. Sus ojos reflejaron sorpresa, alegría, dolor y vergüenza. «Laura», susurró. «¿Cómo estás aquí?». «Vine por ti», dijo ella con suavidad, con una mirada llena de amor. Diego intentó incorporarse, pero no tuvo fuerzas. Solo tiró de la manta, como si quisiera ocultarse. «No, mi Myers», rogó. «No quiero que me veas así». «Pero yo quiero verte», respondió Laura, y su voz estaba llena de toda la ternura del mundo. «No importa si estás enfermo o no. Te amo, Diego». Le acarició el cabello. Luego pasó sus dedos por su mejilla. Su piel ardía de fiebre, sus pómulos eran afilados, su rostro hundido. Pero era el rostro del hombre que ella amaba. «Lo siento», susurró Diego. «Por todo. Por desaparecer. Por no luchar por nuestro amor». «La que debe disculparse soy yo», dijo Laura. «Dudé de ti entonces. Pero debí saberlo, tú jamás podrías haber robado nada. Así que sí creíste que no fui yo». «En el fondo, sí. Pero la duda fue más fuerte. Fui tan tonta, Diego». Él levantó su mano, delgada, casi translúcida, y le tocó la mejilla. «Eres aún más hermosa de lo que recordaba», dijo. Se miraron en silencio durante mucho tiempo. 10 años de separación, dolor y soledad se desvanecieron como la niebla. Solo quedaban ellos dos, y el amor que nunca murió, a pesar de todo. «No he amado a nadie después de ti», confesó Laura. «Simplemente no pude. Tú fuiste, y aún eres, el único». Se inclinó y besó a Diego en la mejilla. «Laura», susurró él. «No podré hacerte feliz. Me estoy muriendo. No digas nada. Solo déjame estar contigo». Diego comenzó a toser y manchas rojas aparecieron en su pañuelo. «Pero nos queda tan poco tiempo», dijo sinceramente. «Pasémoslo juntos», respondió Laura. «Si me lo permites». «¿Y tu vida?». «Mi vida está donde estés tú». Al oír esto, Diego sonrió por primera vez en muchos días, una sonrisa real, viva. «He soñado con volver a oír esas palabras», susurró. El sol se estaba poniendo afuera, bañando la habitación en una luz dorada. Y en ese resplandor cálido, dos personas que se amaron contra todo pronóstico finalmente encontraron la paz, aunque solo fuera por un momento. Alejandro no podía dormir otra vez. Por cuarta noche consecutiva, daba vueltas en la cama, cerraba los ojos solo para abrirlos otra vez, el sueño no venía. Los mismos pensamientos giraban sin fin en su mente: Diego se está muriendo, el tiempo se acaba, y no hay nada que pueda hacer. Nada. A las 4:30 de la mañana, se rindió, se levantó y encendió el viejo televisor, esperando algo, cualquier cosa que lo distrajera. Programas nocturnos, infomerciales y repeticiones parpadeaban en la pantalla. De repente, apareció un segmento de noticias sobre una nueva clínica privada en la capital. El Centro Avanzado de Oncología ha abierto sus puertas a los pacientes, anunció la presentadora. La cámara mostraba pasillos blancos brillantes, equipos de alta tecnología, y finalmente hizo un zoom sobre un doctor con bata blanca, un hombre de unos 40 años con ojos inteligentes y movimientos seguros. «Doctor Vázquez, cuéntenos sobre los nuevos métodos de tratamiento contra el cáncer», preguntó la reportera. Alejandro se sobresaltó. «¿Vázquez?». El nombre le sonaba familiar. ¿De dónde? Miró el rostro del doctor y la realización lo golpeó como un rayo. Enrique Vázquez. El chico tímido y lleno de acné con quien compartió habitación en la universidad 20 años atrás. El mismo que estudiaba hasta la madrugada, soñando con ser médico. Y él, Alejandro, lo había ridiculizado,
escondiéndole cosas, burlándose con amigos que pisoteaban su cama con zapatos llenos de barro. ¡Qué bastardo fui! La medicina moderna puede hacer maravillas, decía Enrique Vázquez en la pantalla. Incluso en los casos más graves, podemos prolongar la vida, mejorar su calidad e incluso, a veces, salvarla. Lo más importante es, nunca perder la esperanza. La palabra esperanza sonó mágica en la voz del médico. Alejandro de repente se sintió como un barco perdido que acaba de ver la luz de un faro lejano. Enrique podría salvar a Diego, susurró, saltando de la cama. Agarró su teléfono y buscó desesperadamente información de contacto. Su corazón latía con fuerza. Tal vez no sea demasiado tarde. No había número telefónico. Así que Alejandro buscó en internet y encontró la dirección de la clínica donde trabajaba Enrique. Voy a la capital hoy mismo. Hablaré con Enrique, dijo con convicción. El viaje se convirtió en una odisea. Alejandro viajó 6 horas agobiantes en un autobús sobrecargado y sofocante, de pie en el pasillo entre equipaje y cajas. No tenía dinero para tren o avión, necesitaba ahorrar para la consulta médica. Recordaba sus días de estudiante, especialmente una noche antes del gran examen de anatomía de Enrique. Como siempre, Enrique estaba en su escritorio, estudiando bajo la tenue luz del único flexo en la habitación. Alejandro llegó borracho de otra fiesta, acompañado por 2 amigos. Al ver a Enrique estudiando, decidió divertirse. Miren, el nerd otra vez, se rió. Oye Enrique, ¿de verdad entiendes lo que estás leyendo, o solo finges ser inteligente? Sin esperar respuesta, le arrebató el libro y lo tiró al suelo. Oye, ¿por qué no tomas el examen por nosotros también? Tienes memoria del oro. Te decimos las respuestas y lo apruebas por los 3. Enrique recogió el libro en silencio, lo sacudió y volvió a abrirlo. Su calma enfureció aún más a Alejandro. ¿Eres mudo o qué? Gruñó, tomó un vaso de agua y lo vació sobre los apuntes y libros de Enrique. A ver cómo lees ahora. Las páginas se empaparon al instante, la tinta se corrió, las fórmulas se arruinaron. Enrique lo miró, sin rabia, sin indignación, solo con cansancio. Un cansancio profundo, eterno. Recogió las páginas mojadas, las secó con una toalla, se puso la chaqueta y se fue. Esa noche, no durmió en su cama. Alejandro se sintió victorioso. Al día siguiente, supo que Enrique había dormido en un banco del parque. Había cogido un resfriado, pero aún así fue al examen y sacó la nota más alta del grupo. ¿Cómo lo hizo?, se preguntó Alejandro entonces. Ahora sentía vergüenza. Vergüenza profunda, amarga. Había vivido con un genio médico en potencia. ¿Y si algo le hubiera pasado a Enrique esa noche? Si lo hubieran asaltado o algo peor. El mundo habría perdido a un brillante doctor por su culpa. Y ahora, la vida de Diego dependía de ese mismo hombre. La clínica privada San Rafael, en el centro de la ciudad, era lujosa y resplandeciente, pisos de mármol, pinturas caras, sillas de cuero marfil en un amplio vestíbulo, música clásica suave. Alejandro se sintió como un mendigo en un templo de medicina de élite. El doctor Enrique Vázquez lo recibió en una oficina lujosa que parecía más la de un banquero o un abogado prestigioso que la de un médico. Era un hombre seguro de sí mismo, de unos 40 y tantos, con traje italiano a medida, las sienes canosas con elegancia, gestos firmes. Solo sus ojos eran los mismos, inteligentes y observadores, aunque ya sin la bondad ingenua de antes. Alejandro Vargas, dijo con frialdad, sin levantarse. ¡Qué sorpresa! ¿Qué te trae a mi clínica? Mi hermano menor está muy enfermo, tragó Alejandro. Cáncer. Se está muriendo, Enrique. Los médicos le dan 6 meses. Lamento tu pérdida, respondió el doctor Vázquez con tono helado. Pero busca ayuda con tus médicos locales. O en un centro oncológico público. Por favor, Enrique, la voz de Alejandro se quebró.
Sé que eres el mejor oncólogo del país. Ayuda a mi hermano. Pagaré lo que sea. Venderé todo. Pediré prestado. ¿Dinero?, se burló Enrique. ¿De verdad crees que se trata de dinero? ¿Recuerdas cómo me humillaste? Dormí en un parque por tu culpa. Enrique, yo. Sí. Hice cosas horribles. ¿Y la noche antes de mi defensa de tesis? Cuando organizaste una fiesta borracho en nuestra habitación. No pude dormir. Tus gritos y música casi me cuestan todo. Alejandro bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de Enrique. Recordaba cada detalle. Lo siento de verdad, dijo con voz dolorida. Fui un imbécil. Egoísta, cruel. No solo contigo, con todos. Fui una basura. Pero ahora se trata de salvar una vida inocente. La de mi hermano. Él no merece esto. Tus disculpas llegan con 20 años de retraso, respondió Enrique con frialdad. Por favor, vete. No puedo ayudarte. Alejandro se levantó y se fue. Pero volvió al día siguiente. Y al siguiente. Volvió todos los días. Las enfermeras, guardias y personal de limpieza ya lo conocían. Suplicaba a la secretaria por solo 5 minutos. Pero la respuesta no cambiaba. El doctor está muy ocupado. No hay citas disponibles. Tras una semana, una enfermera mayor de mirada bondadosa le dijo: el doctor Vázquez es un buen hombre. Atiende gratis a pacientes pobres, ayuda a huérfanos y ancianos. Pero tú le causaste mucho dolor. Aún le duele recordar aquellos años de universidad. ¿Qué puedo hacer?, rogó Alejandro. Quiero arreglarlo, pero no sé cómo gano su perdón. No lo sé, hijo. Pero si tu arrepentimiento es real y de verdad estás dispuesto a todo por salvar a tu hermano, encuentra una forma de demostrarlo. Las palabras no bastan. Al día siguiente, Alejandro llegó temprano, antes de que abriera la clínica. En el amplio vestíbulo, se había reunido un grupo de médicos prestigiosos, oncólogos, profesores universitarios, expertos de renombre mundial. Estaban discutiendo un caso complejo. Alejandro entró al centro del grupo, rodeado de batas blancas de algunas de las mentes más brillantes del mundo, y dijo en voz alta: disculpen la interrupción. Mi nombre es Alejandro Vargas. El doctor Enrique Vázquez es el hombre más honorable que he conocido. Y yo fui un cobarde vil y cruel que lo atormentó en la universidad. Lo humillé, lo herí, destruí su confianza en los demás. Fui envidioso, arrogante e ignorante. Y no solo lo traicioné a él, también traicioné a mi propio hermano. Por mi culpa, está sufriendo. Me di cuenta demasiado tarde. Si pudiera retroceder el tiempo, pero no puedo. Solo tenemos el presente. Y ahora les suplico, salven la vida de mi hermano. No por mí, no merezco perdón, sino por él. Un hombre inocente al que le arrebataron la vida. Un silencio denso cayó. Los doctores miraban a Alejandro, algunos con asombro, otros con compasión. Enrique Vázquez salió de su oficina y lo observó un largo momento, examinando su rostro. Trae a tu hermano mañana a las 9 de la mañana, dijo en voz baja. Le haremos una evaluación completa y prepararemos un plan de tratamiento. El tratamiento de Diego fue largo, costoso y extenuantemente difícil. Cada 3 semanas recibía quimioterapia, medicamentos venenosos que no solo destruían el cáncer, sino también las células sanas. Después de cada sesión, Diego pasaba días en cama, tan mareado que no podía beber agua, tan débil que se desmayaba, su cabello cayendo a mechones. Alejandro recordaba cada uno de esos días. Como Diego se encogía en la cama del hospital, pálido como la tiza, empapado en sudor frío. Como sus manos temblaban al intentar levantar una cuchara con caldo. Como le pedía perdón a Laura por dejarse ver tan débil y desvalido. Laura se sentaba a su lado,
tomaba su mano febril entre las suyas y susurraba: «Amor, ¿no lo entiendes? No amo tu apariencia. Amo tu alma. Y es hermosa, enferma o sana». Nunca se apartó de él, ni siquiera por la noche. Dormía en una silla dura, con su suéter hecho almohada. Lo alimentaba con cuchara como a un niño. Le leía sus libros favoritos en voz alta, poesía de Neruda, novelas de García Márquez. Le cantaba nanas suaves que su madre le había cantado de niña. Cuando la fiebre de Diego llegó a 40 grados centígrados y comenzó a delirar, Laura le pasaba paños húmedos por el cuerpo, cambiaba las sábanas empapadas y le murmuraba palabras de amor y consuelo. La radioterapia fue incluso peor que la quimioterapia. Durante un mes seguido, cada día, Diego yacía sobre una mesa metálica fría en una sala blindada, mientras rayos invisibles lo quemaban por dentro. La piel de su pecho se llenó de ampollas supurantes que le causaban un dolor inimaginable. Su respiración era pesada, rasposa, cada aliento, una batalla. Pero lo peor no era el dolor físico, era el emocional. Diego, siempre fuerte e independiente, se había convertido en un inválido indefenso. No podía ir al baño solo, ni ducharse sin ayuda. Eso lo humillaba más que cualquier sufrimiento físico. Un día, Alejandro lo encontró llorando en la habitación del hospital. Diego estaba sentado al borde de la cama, con la cabeza entre las manos, los hombros temblando. «No quiero morir», sollozaba. «Dios, no quiero morir. No quiero dejar a Laura otra vez. Ella no se merece esto». Alejandro sintió que algo se rompía dentro de él. Se acercó y, por primera vez en 10 años, abrazó a su hermano, con cuidado, temeroso de causarle dolor. «Vas a vivir», dijo con firmeza. «Lo juro. Haré todo lo que esté en mis manos. Venderé mi alma al diablo si es necesario». Alejandro vendió todo lo que tenía. Pidió dinero prestado a todos los que conocía, amigos, desconocidos, quien fuera. Escribió decenas de cartas a fundaciones benéficas, suplicó ayuda en iglesias. Cuando el dinero se volvió crítico, dio un paso desesperado, fue a ver a antiguos clientes de su empresa. Eduardo Rivera, Carlos Mendoz, Rafael Gutiérrez, todos los que habían creído sus mentiras sobre Diego 10 años atrás. Fue humillante pararse ante sus puertas, con la mano extendida, pero por su hermano, Alejandro soportaría cualquier cosa. Por primera vez en 10 años de holgazanería, Alejandro consiguió un trabajo honesto, como asistente administrativo en una pequeña constructora llamada New Home. El salario era irrisorio comparado con sus antiguas ambiciones, pero era dinero ganado con esfuerzo y dignidad. Trabajaba desde el amanecer hasta la noche, revisando planos, reuniéndose con contratistas, supervisando obras, negociando con proveedores. Le dolían los ojos de mirar pantallas. Le dolía la espalda de tanto esfuerzo. Le palpitaban las piernas de caminar sin parar. Las primeras semanas fueron un infierno. No entendía la mitad de los términos técnicos, se perdía en los planos, cometía errores tontos. Los capataces se burlaban de él. Los obreros no lo tomaban en serio. «Oye, jefe», ¿cómo lo llamó un albañil corpulento llamado Pedro? ¿Sabe siquiera la diferencia entre cemento y arena? Alejandro se sonrojó, pero no respondió. Sabía que se había ganado ese desprecio. Cada noche estudiaba manuales de construcción, memorizaba normativas, aprendía sobre seguridad laboral. Poco a poco, la actitud hacia él comenzó a cambiar. Sus colegas vieron que no era un vago, estaba realmente esforzándose por aprender. Por las noches, Alejandro visitaba el hospital, cansado, a veces sucio del trabajo, pero con los ojos llenos de determinación. Se sentaba junto a Diego y le contaba su día. Cómo había aprendido a leer planos arquitectónicos. Cómo consiguió un gran descuento en ladrillos. Cómo ayudó a una joven arquitecta a corregir un error crítico en un proyecto escolar. Diego escuchaba, y a veces, en sus ojos cansados, brillaba un destello de orgullo. No ocurrió un milagro,
el cáncer no desapareció por completo. Pero el tratamiento dio resultados notables. El tumor se redujo significativamente. Las metástasis dejaron de crecer. Los análisis mejoraron. El doctor Enrique Vázquez seguía cauto, pero la esperanza había vuelto a sus ojos. Remisión estable, dijo después de 8 meses. Una remisión fuerte y sostenida. Si sigue mis recomendaciones al pie de la letra, cumple con los controles y lleva una vida completamente sana. Todavía puede tener muchos años felices por delante. El día en que dieron de alta a Diego, Alejandro llegó al hospital mientras su hermano guardaba algunas pertenencias, unos libros que había leído durante el tratamiento, ropa sencilla y las notas de Laura. Diego, necesito decirte algo, comenzó Alejandro. Me van a transferir por trabajo. En un mes me voy de la ciudad. ¿Qué? Diego se alarmó y palideció. ¿No puedes rechazarlo? Nuestra familia recién volvió a unirse. Lo siento, hermano, Alejandro negó con la cabeza. Es lo mejor. ¿Pero por qué? Porque, aún no sabes quién soy realmente, dijo Alejandro en voz baja. Y para ser sincero, yo tampoco lo sé. Pero quiero descubrir si hay algo bueno en mí. Aunque sea un poco. Diego abrió la boca para responder, pero Alejandro levantó una mano. No preguntes. Por favor. Es mejor así. Se levantó y miró por la ventana. Te visitaré, lo prometo. Luego se volvió y miró a Diego a los ojos. Me alegra que tengas a Laura. Eso es lo que más importa. Y lo decía en serio. Por primera vez, ya no sentía ese impulso egoísta de tener lo que quería a cualquier precio. Ahora respetaba la libertad de los demás. De verdad deseaba la felicidad de Diego y Laura. Alejandro, dijo Diego suavemente. No sé por qué te vas. Pero, sin importar lo que haya pasado, eres mi hermano. Y eso no cambiará. Alejandro cerró los ojos, luchando contra las lágrimas. Lo sé, susurró. Por eso tengo que irme. Pero volveré, cuando sea el momento adecuado. La boda de Diego y Laura tuvo lugar un mes después, en la pequeña iglesia de piedra blanca de Santa María, en las afueras del pueblo. La capilla estaba decorada con rosas blancas y lirios amarillos, las flores favoritas de Laura. Ella llevaba un vestido blanco sencillo pero elegante, cosido por una amiga. El traje realzaba su belleza atemporal, figura alta y esbelta, cuello largo, cabello oscuro recogido en un moño discreto. No usaba maquillaje, su rostro resplandecía de felicidad. Diego estaba en el altar con un traje oscuro, radiante, con los ojos llenos de alegría. Su cabello había comenzado a crecer nuevamente y un color saludable había vuelto a sus mejillas. Alejandro fue el padrino, vestido con un traje azul marino nuevo, comprado con el fruto de su trabajo honesto y con una sonrisa genuina en el rostro, bronceado por los días de trabajo al aire libre. Esperanza se sentó en la primera fila, con su mejor vestido, adornado con un cuello de encaje, llorando de pura felicidad y orgullo por sus hijos. El doctor Enrique Vázquez fue invitado de honor. Vino desde la capital con su esposa Carolina y sus 2 hijos. A esas alturas, ya era un amigo cercano de la familia Vargas. Durante la recepción, Alejandro ofreció un brindis. Quiero pedir perdón a todos los que he herido. No fui un buen hombre, pero, gracias a Dios, aprendí que nunca es tarde para ser mejor. Diego, Laura, mamá, Enrique, gracias por enseñarme sobre el amor y el perdón. Me voy en una semana, pero los visitaré seguido. Lo juro, me convertiré en alguien digno de su amor. Mientras se preparaba para ir a la estación, Laura lo alcanzó en el pasillo. Espera, dijo suavemente. Alejandro se detuvo, sin darse la vuelta. Nunca le dijiste a Diego la verdad, continuó ella. Que fuiste tú quien lo incriminó. Quería hacerlo, respondió Alejandro con la voz áspera. Pero no pude. Tenía miedo de que lo destrozara.
Ya ha sufrido demasiado. Si descubre que su propio hermano le arruinó la vida, podría matarlo. Alejandro, dijo Laura con ternura. Diego es bondadoso. Te perdonará. Y ahora que hay esperanza otra vez, todo mejorará. Lo sé. Alejandro finalmente se giró. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar. Estoy tan cansado de ser una basura. Tal vez no deberías irte, dijo ella en voz baja. Diego todavía te necesita. Has hecho tanto por él. Podrías empezar de nuevo, juntos. No, Alejandro negó con la cabeza. He tomado una decisión. Necesito estar solo. Trabajar. Descubrir quién soy en realidad. Enmendar lo que pueda, si es que aún se puede. He vivido demasiado tiempo a costa de otros, destruyendo vidas. Es hora de aprender a construir algo bueno. Laura asintió. Sabía que no podía hacerlo cambiar de opinión. Entonces prométeme esto, vuelve con Diego cuando estés listo. Lo prometo, dijo Alejandro en voz baja. Y en algún lugar, en las afueras del pueblo, junto a una pequeña fogata, una anciana gitana con faldas de retazos brillantes contaba las monedas de cobre que había ganado ese día. Sonrió, satisfecha. Mis predicciones siempre se cumplen, dijo, guardando las monedas en un gran bolso bordado. Y predigo que esta familia estará bien. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.